¿Qué significa ser cristiano? Esta pregunta nos la hacemos mucho y quizá en estos momentos resuena bastante también. Recuerdo hace algunos años atrás, hace aproximadamente como unos 4 o 5 años, tuvimos aquí en nuestro país algo que fue denominado el estallido social. ¿Lo recuerdan? Estuvimos sumidos en unas situaciones complejas de protestas en todo el país, pero mucho más agudizadas aquí en nuestro territorio, en Popayán, en el departamento del Cauca y también en el departamento del Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Durante toda esta movilización social, empezó a resonar algo que se volvió a colocar en el conocimiento público y en el hablar de todas las personas, o como se dice actualmente, en la tendencia. Y fue el término cristiano. Porque muchas personas comenzaron a asociar la idea de ser cristiano con una determinada postura política. Y lamentablemente, la postura con la que identificaban el ser cristiano era a la que se le estaba haciendo oposición en el estallido social. Y esto llevó a que muchas iglesias fueran vandalizadas, ¿sí? Hasta el punto de que cuando las personas en medio de la protesta veían que decía cristiano o iglesia cristiana, pues vandalizaban el aviso, el lugar, y si en redes sociales usted decía, soy cristiano, era identificado como el malo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué se dio esto? Si usted recordará, para esa época, nosotros salimos a orar, ¿cierto? Fuimos a orar por estas personas. Fuimos a darles una mano de apoyo y a decirles, sus luchas también son nuestras luchas. Porque no desconocemos las necesidades sociales, porque Jesús nunca fue ajeno a la situación social de las personas. Y siempre Jesús habló de estar de parte del desamparado, de apoyar al huérfano, al desprotegido, de darle la mano al que necesita. Y entonces, muchas de las personas que se nos acercaron, incluso fue una plataforma bonita de predicación, porque recuerdo que nos hacíamos ahí en el Parque de la Salud, ¿no? Y con las camisetas blancas y las banderas de Colombia. Y se nos arrimaban. Como que, ¿y ustedes qué? ¿Qué hacen aquí? Se supone que los cristianos están en contra de nosotros. Y nosotros no estamos en contra de ustedes. Pero venimos a decirles que también hay un mensaje poderoso que puede transformar esta sociedad, y es el mensaje del Evangelio, porque Él transforma nuestras vidas, y si transforma mi vida y muchos más también son transformados, pues ahí estamos viendo también una transformación social. Y fue... Y por eso, para allá es donde iba. Y entonces, ¿qué pasó? La gente se sorprendía y decía, pero es que los cristianos en las iglesias nos han dicho que somos los malos, que somos del diablo, que qué sé yo. Y ahí es cuando yo empecé a cuestionarme, a decir, ¿qué significa ser cristiano? Para esos momentos, la presencia en redes sociales que teníamos de la página de nuestra iglesia, como usted la puede encontrar y usted la busca y dice Nueva Vida, Iglesia Cristiana de Popayán. Y es una gran bendición que estamos rotulados así, porque cuando una persona llega acá a Popayán y entra desde cualquier buscador de internet y escribe Iglesias Cristianas en Popayán, siempre le sale de primera esta iglesia. Porque pues así aparecemos en internet. Pero cuando estaba en toda esa situación, ¡pum! Un día llego yo y veo que en la página de nuestra iglesia también la estaban estigmatizando y diciendo, estos son los cristianos los que están en contra del pueblo. Estos son los cristianos los que están a favor de los oligarcas. Estos son los cristianos los que están a favor de las élites. Y nosotros en ningún momento habíamos hecho ninguna pronunciación.
En ningún momento habíamos tomado ninguna postura, solo por el hecho de decir cristiana. Y entonces el término, lamentablemente, y perdone que lo diga de esta manera, se prostituyó. Y no por el hecho de que el término sea malo, sino que muchos usaron mal ese término para autodenominarse cristianos y hacer cosas horrendas. Y dejaron de ser iglesias y se convirtieron en políticos. Dejaron de buscar llevar el evangelio de Jesucristo que transforma la vida para volver sus lugares un sitio de negocio donde la gente que llegaba era la que más plata tenía y la gente a la que le hacían caso era la que tenía cierto nivel económico, y entonces empezaron a favorecer ciertas tendencias. Y como usted lo sabe, la iglesia no tiene nada que ver con las situaciones políticas, de partidos, de tendencias y de ideologías. La iglesia tampoco tiene nada que ver con convertirse en un mercado de la fe, en que el que más plata tenga es al que le vamos a dar la oración, el que más ofrenda dé es al que lo vamos a dejar servir. No, 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 no. Pero lamentablemente eso fue lo que estaba sucediendo. Y entonces cuando empezamos a ser atacados, yo en un momento de iluminación que Dios me dio, cambié la Iglesia Cristiana de Popayán desde el 2021. ¿Se acuerdan que inauguramos este logo en 2021? ¡Pum! Se acabaron los ataques. Porque son una comunidad de fe. Una comunidad, es decir, un grupo de gente que se apoya, que sostienen una misma fe. Y yo dije, ay, gracias Dios. Y cuando empezamos a hacer esto de ir allá al parque y compartir con la gente, empezaron a mirar y dicen, mire, yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de un político, yo no vengo aquí a ustedes a hablarle de ninguna de estas cosas, vengo a hablarles de Jesucristo. No vengo tampoco a decirles que este Dios solamente es el Dios de unas élites. No vengo tampoco a decirle que este Dios solo está al alcance de quienes tienen cierta capacidad económica. Venimos a decirles que este Jesús es el que caminaba con todos. Y de hecho, caminaba principalmente con los más desfavorecidos, con los más rechazados y con los que se encontraban exentos de todo privilegio. Pero a ellos se acercó Jesús. Y a los que no tenían nombre les dio un nombre. A los que no tenían lugar les dio un lugar. Y a los que no eran invitados los hizo sentarse a su mesa. Y eso hemos nosotros venido hablando, y resulta que llegamos nosotros al 2026 y nuevamente se empieza a repetir la misma historia. Y entonces ahorita la gente está confundiendo el ser cristiano con ser de una determinada tendencia política. Y el grande problema es que muchos supuestos cristianos están diciendo a boca llena que ser cristiano es apoyar cierta tendencia política. Y muchos pastores están metidos, en vez de estar predicando el evangelio, están predicando son las palabras de cierto candidato político, y yo no voy a ahondar más en eso porque ese no es mi enfoque en esta hora. Pero qué triste tiene que ser la vida de alguien para dejar de hablar del mensaje tan maravilloso, del mensaje tan poderoso, tan lindo, tan especial, por ponerse a hablar la palabra de un hombre. No, ser cristiano no es ser el que va con el candidato fulano. Ser cristiano no es el que tiene plata. Ser cristiano no es ser el millonario, el empresario, el que mira por encima del hombro a los demás. Ser cristiano no es el que va mandando al infierno a todo mundo. Eso es ser fanático. Eso es ser fanático. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre ser cristiano? ¿Qué es verdaderamente ser cristiano? Pues vamos a la Escritura, y dice la Escritura en el versículo 1, y pues, leámoslo todos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned, y leámoslo fuerte,
poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, yo sé que, y si usted tiene buena memoria y recuerda en diciembre cuando yo les socializo las temáticas, yo sé que para junio y julio teníamos la segunda parte de En esto creo. ¿Se acuerdan de En esto creo? Que quedamos a la mitad, estamos diciendo cada domingo una creencia que sostenemos, pero yo dije, lo tengo que poner. Que estamos en el momento preciso y yo necesito que la iglesia tenga claridad sobre esto. Me decepciona entrar a mirar las redes sociales, me decepciona mirar incluso grupos no el grupo de nosotros de la iglesia, porque gracias a Dios no sabemos separar las cosas, pero hay grupos en los que yo estoy, hay grupos acá en Popayán de la alcaldía, de lo de libertad religiosa, de la gobernación, hay grupos nacionales de pastores, donde hermanos ya me tienen a mí aburrido. En serio, no publican un versículo, no publican un mensaje, no publican, y pura ese mismo señor barbado a toda hora. Y dele con ese señor, y dele con ese señor, y que el milagro que paraba a salvar a Colombia. Y yo digo, hombre, ¿cuándo dejaron de predicar la palabra de Dios que es más viva y eficaz, cortante que toda espada de dos filos, la única que merece nuestro verdadero interés en ponerse a predicar la palabra de un hombre impío? Porque eso es lo que es. Porque ese tipo es y yo respeto las tendencias políticas de cada uno, pero los que ponen a estar publicando esas cosas, que Dios les dé sabiduría y entendimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y por ahí he visto, hermanos, como le digo, gracias a Dios no de aquí de esta iglesia, y qué bendición. Pero he visto hasta pastores de otros lugares poniendo y yo voy firme con fulano. Y es que con él vamos a lograr. Hermano, vea, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted póngase a esperar de un político, pierde el año. Porque se acaban las elecciones y lo que queda usted es peleado con su familia. Hermano, los fanatismos no son buenos. ¿Sabe dónde nosotros tenemos que poner nuestra mirada? En las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que estar publicando? Palabra de Dios. Publique versículos de la Biblia. Gloria al Señor. Publique un mensaje del Señor Jesús, una canción evangelística. Háblele a las almas. Pero gracias a Dios aquí no pasa, pero yo he estado viendo gente que está subiendo, dice cristianos, y se ponen la camiseta de la selección y vamos a llamar gente para yo no sé qué. Yo, en vez de salir a buscar gente, pero para traerlas a la iglesia. Y eso es de lado y lado, porque es que todo lo vuelven un fanatismo, hermano. Y yo no aquí como pastor, y usted sabe que yo como pastor soy neutral y yo no voy ni por uno ni por lo otro, porque como pastor mi deber aquí es predicar. Mi deber aquí es hablar del Señor Jesucristo. Pero mi deber aquí es decirle, sostenga lo que verdaderamente es ser cristiano. ¿Qué significa entonces ser cristiano? Ser cristiano no significa ser la persona que discrimina. Ser cristiano no significa ser la persona que rechaza. Ser cristiano significa ser un pequeño Cristo. Eso es la palabra cristiano. ¿De dónde viene el término cristiano? De Cristo. En griego es Christos, que significa ungido. Y a nosotros en la ciudad de Antioquía, en Siria, a los que seguíamos a Cristo, en esa ciudad por primera vez nos pusieron el término de cristianos. ¿Y sabe por qué lo pusieron? Por burla. Lo pusieron por burla. Porque en griego, cristianos significa cristico. Vamos a poner un ejemplo. Es como si yo tuviera un hijo
y ustedes a mi hijo no le dijeran el nombre del niño, sino que le dijeran Gustavito. O sea, el nombre del papá, pero en diminutivo. Para ellos, en su cultura, tomar el nombre del papá en diminutivo para atribuírselo al hijo era como una manera de burlarse. Y lamentablemente la gente en Grecia, los griegos, pensaron que nosotros lo íbamos a tomar como burla, pero cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece que en Antioquía fue el primer lugar donde fuimos llamados cristianos, luego más adelante el apóstol Pedro en su carta dijo, si alguno padece como cristiano, buena obra es. ¿Por qué padece? Porque era un término ofensivo, insultante, cristico. Así como vos te crees un cristico. Pero entonces, si yo me pongo a pensar en eso, decir que yo soy cristiano es decir que yo soy como Cristo. Ahora la pregunta es, ¿mi comportamiento, mis acciones reflejan el carácter de Cristo? Y ahí es donde yo me tengo que hacer esa grande pregunta. Porque decir yo soy cristiano no es decirlo porque sí. Y eso implica que yo también tenga que estar dando un buen testimonio. Por eso es que la gente, ¿sabe qué dice? Casi a veces ven a cierta persona y dicen, y cristiano. Ve, allá va la cristiana. Allá va el cristiano. O como cuando yo era niño y adolescente, era más común que dijeran era evangélico. Y lo tomaban más como ofensivo. Es que vea la evangélica. Ay, vea el evangélico. Y le gritaban a uno, hermano, porque yo me acuerdo. Yo tenía 6 años, íbamos pasando por las calles de Florida, iba con mi papá, con mi mamá, y en esa época, hermanos, era chistoso porque uno de niño y le ponían esas Reina Valera grandotas, negras, y entonces por ahí yo tengo fotos. Y entonces uno, imagínese uno todo chiquitico, gordito, con unas camisotas así, manga larga que hasta me las arremangaba mi mamá, y uno aquí con una Biblia que era más grande que el pecho mío. Reina Valera 1960. Y enfrente otro librito así que decía Himnario, lluvias de bendiciones. Y uno iba pasando y la gente le gritaba, ¡evangélico! Y claro, uno se sentía mal. Yo les contaba en una ocasión que en el colegio yo le decía a mi papá, papá, mire que es que en el colegio me están molestando. ¿Y qué le están diciendo, mijo? No, es que yo salgo al descanso y me dicen, ¿a cómo los costales? Y yo al principio me preguntaba, ¿por qué siempre me preguntan, ¿a cómo los costales? Y entonces una vez me da por preguntarle, ¿y ustedes por qué a toda hora me dicen que a cómo los costales si yo no tengo ningún costal? Y me dice, es que usted vende costal. ¿Por ser yo qué? Pentecostal. ¿Y qué significa pentecostal? Que cree en la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia pentecostal como nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo. Y entonces luego a mí ya me daba rabia y me decía, ¡ah, como los costales! Y mi papá me decía, no se deje. No, pero no que les pegue, no. No, sino cuando le digan, ¿cómo los costales? Dígales, a 1000, ¿cuánto le doy? Y verá que no lo vuelven a molestar. Y verdad, hermanos. ¿A cómo los costales? A 500, ¿cuánto le empaco? No me volvieron a molestar. ¿Sí? Pero entonces, hermano, mire, piense en esto. Cuando usted está trabajando en una entidad y usted usa el uniforme de una entidad, usted está representando a esa entidad. Y si usted comete un error, no lo van a señalar a usted. ¿A quién van a señalar? A la entidad. Entonces vamos a poner un ejemplo. Que yo estoy trabajando en el colegio de las franciscanas. Y entonces yo uso el uniforme de profesor de allá que tiene el escudo y dice Colegio Nuestra Señora del Carmen Franciscanas. Y con el uniforme me siento ahí en la esquina a tomar cerveza a punto de que quedo
que me tienen que llevar entre dos porque no puedo, ¿la gente qué va a decir? Vea, ¿ese qué? Profesor de las franciscanas. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Ah? ¿Qué somos nosotros? Cristianos. ¿Usted sabe el uniforme que tiene encima? Ese no es de una entidad. Ese no es de una persona, de una empresa. Es del Rey del universo. Es el Dios Todopoderoso. Y cuando usted y yo damos de qué hablar, no van a hablar de nosotros. Van a hablar del Evangelio. Van a hablar de Dios. Van a hablar de la Biblia. Y van a decir, vea, por eso yo no voy a esas iglesias. Por eso yo le quiero decir en esta mañana, sea prudente. Sea prudente, mi hermano. Y tengamos más tacto para expresar ciertas cosas diciendo que somos cristianos. No meta el cristianismo en política. No lo haga. No hay hombres elegidos por Dios. No, 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 no. ¿Sabe quiénes son los elegidos por Dios? Yo los estoy viendo aquí. Yo aquí estoy viendo los verdaderos elegidos de Dios. Y cuando esas personas que están por allá ostentando cargos se arrepientan de sus pecados y le entreguen su corazón sinceramente al Señor, ellos también van a ser elegidos. Ellos también merecen. Todos merecemos la salvación. Pero entonces, yo no puedo decir que cierto impío es elegido de Dios y que yo como cristiano, al hacer apología a una persona. Entonces, por eso es que el Señor lo que nos está diciendo es que lo primero para nosotros es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Usted quiere un cambio? ¿Usted quiere ver una sociedad diferente? Predique el Evangelio. La política no va a cambiar la sociedad. La Biblia lo dice. ¿Usted cree que el mundo se va a poner bueno? El que crea eso, mejor dicho, usted está más desubicado. La Biblia dice que cada día se va a poner y va a llegar un punto en que esto va a estar insoportable. Y ahí, ¿quién va a aparecer? El anticristo. ¿Y él qué va a empezar a predicar? No quiero decir más. ¿Qué es lo que va a predicar el anticristo? Que él va a traer paz y seguridad. Entonces, mire por qué usted no tiene que andar detrás de las promesas de un hombre. Y dice la Biblia que va a engañar a muchos, incluso a los escogidos. Bueno, pero ahí ya usted y yo no vamos a estar. Tranquilo. Tranquilo. Porque si nos hemos muerto, pues dice la Biblia que vamos, ¿qué? A resucitar con Cristo. Y si estamos vivos, ¿qué nos va a pasar? Seremos arrebatados con el Señor. Pero Israel, un remanente de Israel que va a reconocer que Jesucristo es Dios, porque ellos ahorita lo niegan, pero en ese momento lo van a reconocer cuando vean el arrebatamiento de la iglesia. Ellos, como pueblo con promesa de Dios, van a ser alcanzados solo si se someten al Evangelio. No por las obras de la ley, solo si se someten al Evangelio, porque la iglesia ya no está y ahorita la oportunidad del Evangelio es para ellos. Ya que si alguien se queda, se queda. Eso sí dice la Biblia, hermanos. Por eso, ¿qué tiene que hacer usted hoy?
Hermano, porque si el Señor viene ahorita por la noche y usted se queda, échele la bendición ahí porque ya no hay nada que hacer. O sea, como decía cierto personaje, podrá llorar, podrá hacer, pues ya no va para el cielo. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Escritura. Por eso hoy yo tengo que buscar mi salvación. ¿Yo de qué me tengo que ocupar? De mi salvación. ¿Y de qué más me tengo que ocupar? De predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a traer transformación? El Evangelio de Jesús transformando vidas. Usted tiene el mensaje más bonito para predicar. Predíquelo. No predique, no. Predique de Jesucristo. Hable de Dios. Hable de las maravillas del Señor. Porque entienda que usted tiene un uniforme. Usted tiene un vestido. La Biblia dice que estamos revestidos de Cristo. Decir soy cristiano, eso pesa bastante, hermano. Y no estamos poniendo en duda nosotros. Estamos poniendo en duda el Evangelio de Cristo. Por eso la gente va a empezar a decir, las iglesias, los cristianos, el Evangelio. Entonces debemos de cuidar lo más sagrado que Dios nos ha dejado a nosotros, y es el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el siguiente versículo, porque habéis muerto. ¿Qué dice? Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y a qué morimos? Al pecado. ¿A qué más morimos? Por acá lo dijeron. Pecado, la carne, pero por acá lo dijeron. ¿A qué? Al mundo. ¿Por qué hemos muerto al mundo? Porque Jesús dijo que el mundo... ¿Qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ahí lo iban a coronar. ¿Se acuerdan? Que la alimentación de los 5,000, él multiplica los panes y ahí lo iban a coronar. Y Jesús, yo no vengo a hacer política. No. Cuando a él le preguntaron, ¿eres tú el rey? Él dijo, sí, yo soy el rey de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. El mundo siempre te va a decepcionar. El mundo siempre nos va a defraudar. ¿Sabe quién es el que nunca nos defrauda? Jesucristo. No somos del mundo. ¿Y a qué hemos muerto? Al mundo. ¿Sabe de qué nos tenemos que ocupar nosotros, hermanos? De nuestra salvación y de llevarle la salvación a otros. No se me vaya a desenfocar de eso. Y yo sé que aquí no pasa eso, porque esta es una iglesia sabia, entendida. Y gracias a Dios hasta el momento, a ninguno de ustedes, a menos de que me tengan bloqueado de los estados, pero a ninguno de ustedes yo les he visto salir con bobadas. Y eso me enorgullece. ¿Sabe por qué? Porque yo saco pecho. Y yo digo, esa es mi iglesia. Y yo saco pecho y digo, esa es mi iglesia. Que no se deja confundir por el mundo. Hermano, las pasiones humanas y el mundo lo pueden enredar a uno y engañar. No se deje engañar por el mundo. A veces creemos que el mundo solamente es la fornicación, las drogas, el licor, los delitos. No, mire que hasta estas cosas. Por eso tenemos que ser, Jesús dijo que nosotros los hijos de Dios tenemos que ser prudentes. ¿Lo han leído? Prudentes como serpientes. ¿Alguno de ustedes conoce cómo se prepara una serpiente? Usted va caminando y cuando la serpiente estaba por ahí, ¿lo sintió usted? Se enrosca, ¿no?
Y ella se queda ahí quietica. ¿Qué? Esperando. Al acecho. Pero si usted siguió por otro lado, ella como vio que usted no se la arrimó, se desarmó y se fue. Pero si usted se le enfrenta, ¿qué hace ella? Se le lanza y lo muerde. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sean qué? Prudentes como serpientes. Tenemos que ser prudentes con lo que hablamos, con lo que decimos. Por eso es que yo digo, me da tristeza por ellos y quiero reiterarle aquí a ustedes que son mi congregación que entendamos lo que significa ser cristiano, para que no vayamos a confundir que eso que muchos están haciendo, eso es ser cristianos. No, lamentablemente. Pero por eso les estoy diciendo, ustedes no vayan a caer en eso. Sean prudentes. Sean prudentes. Usted, ahorita en esta tendencia política, vote por el que quiera. Eso es cuestión suya. Yo en eso no me meto. Pero sea prudente. Es como los que se ponen a pelear por hinchas de fútbol. Y eso también va para cristianos que sacan pecho. Yo soy del Nacional. Yo soy del América. Me acuerdo de mi papá que cuando él los ve que ponen eso, dice, y yo soy de Jesucristo. Sí. No haga eso. Saque pecho, pero por Jesucristo. Porque Él no lo va a decepcionar, Él no lo va a defraudar. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Hemos muerto. Hemos muerto, hermanos. Nosotros ya no pertenecemos a esas peleas absurdas. Nosotros ya no pertenecemos a esa corriente y a esa tendencia del mundo que se viven peleando los unos por los otros. Mira que en la iglesia llegó a pasar eso y eso se encuentra en el libro de Primera de Corintios. En Primera de Corintios dice que cuando Pablo llega a la iglesia, muchos habían tomado partido. Unos eran de Apolos, porque Apolos era un gran evangelista que ganaba mucha gente nueva para la iglesia. Otros eran de quién? De Pablo, porque fue el fundador de esa iglesia. Otros eran de quién? De Pedro, porque es que Pedro fue el primer apóstol que predicó el evangelio. Y otros decían que eran de Cristo, pero no porque realmente tuvieran la humildad de decir vamos a seguir a Cristo, sino era como para contrariar o debatir con nosotros y decir, nosotros estamos mejor que ustedes. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que yo entre a una iglesia, que es una sola iglesia, y están separados unos acá, otros acá y otros acá, y los de acá no se juntan con los de acá, porque es que yo soy de Pablo, y es que yo soy de Pedro, y es que yo soy de Apolos, y es que yo soy de... No, dijo Pablo, nosotros no andamos divididos. Dice, Cristo no está dividido. Somos un solo cuerpo y ese solo cuerpo está junto. Y todo en el cuerpo es importante. Todo en el cuerpo tiene una función. Y dijo Pablo, así también todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia no está dividida. Yo le aconsejo en esta mañana, hermanos. Hoy apenas es la introducción. No se pierda todos los domingos la enseñanza qué significa ser cristiano. Vamos a ir viendo versículos por versículo. Este que hemos leído va a ser nuestro versículo base para toda la enseñanza, ¿sí? Y por eso vamos a llegar hasta el final, al versículo 4, que dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria, que es lo que estaba hablando ahorita del arrebatamiento. O sea, estos 4 versículos están definiendo una ruta de lo que es ser cristiano, ¿sí? Y de lo que implica en la vida cristiana
todo lo que vamos pasando y cómo vamos evolucionando y cómo vamos creciendo como cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito aquí? Aquí en esta iglesia, aquí en este lugar, buscar de Cristo. Aquí el que se sienta a mi lado es mi hermano. Si tiene plata, es mi hermano. Y si no tiene plata, también es mi hermano. No, si no tiene plata, no, ¿cómo le ocurre? Si tiene carro, es mi hermano. Y si anda a pie, también es mi hermano. Que si vive en estrato 5, es mi hermano. Pero si vive en estrato 1, también es mi hermano. Porque todos somos uno en Cristo. Y la puerta de la salvación fue abierta para todos. Y como les decía en algunos domingos anteriores, yo no sé qué luchas tenga esa persona. Pero si ha tenido en su corazón el anhelo de venir a este lugar, este debe de ser un lugar donde se sienta bienvenido. Porque todos somos uno en Cristo. Porque Cristo no rechaza. Cristo recibe y acoge. ¿Y para qué Cristo nos recibe? Para transformarnos. Aquí el que venga es bienvenido, como sea que venga. Que vino con pelo largo, con rastas, con jeans y con una estrella de 5 puntas aquí, pues bienvenido. Bonitas estrellas. Dios hizo las estrellas. Que vino con el pelo morado, con un piercing en la nariz. Bienvenida. Aquí eres bienvenida. ¿Aquí vamos a criticar o a sacar a nadie? No. Aquí vamos a predicar el amor de Cristo. ¿Quién es el que transforma? Cristo. Y a veces la gente piensa que transformar es que cambie el color o cambie el peinado que trae o la ropa que se pone. No. Transformar es cuando Dios empieza a obrar en ese corazón para darle el entendimiento de valorar el hecho de ser cristiano. De que ahora tenemos un uniforme. Y dice la Biblia que estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Y cuando andamos por todo lugar, dijo Pablo, somos cartas leídas, porque lo que la gente va a ver y quiere ver en nosotros es ¿a quién? A Cristo. Yo le aseguro, la gente no quiere ver al pastor. Es lo menos que quiere ver. Y si usted trae a una persona por primera vez a la iglesia, a esa persona ni le interesa quién es el pastor. Pero lo que quiere escuchar es que le hablen de Cristo. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace cristianos e hijos de Dios. Y todos estamos llamados, hermanos, a predicar el evangelio de Jesucristo para la transformación de muchas personas. Vamos a estar en pie en esta mañana, gloria al Señor. Y yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos por un momento. Y antes de irse de este auditorio, pueda usted pedirle a Dios que le ayude a ser como Cristo. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto es No va a haber un momento en la vida cristiana que usted diga, yo ya estoy bien, ya soy perfecto, ya soy mejor. No, siempre Dios nos va a mostrar que hay algo por mejorar. Siempre Dios nos va a mostrar que hay algo por cambiar, que hay algo por fortalecer, que hay más en qué crecer. En esta mañana, antes de irse a su casa, hable con Dios por un momento y dígale, Señor, ayúdame a ver qué hay en mí, qué hay en mi corazón, qué hay en mis pensamientos, en mis emociones, que no te agrada, que no está de acuerdo con ser cristiano, que hay aún en mi conducta,
en mis palabras, en mis actitudes, que en vez de darte gloria, dan mal testimonio de tu nombre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en esta mañana a poder ver nuestra condición y que siendo conscientes, Señor, de ella, podamos acercarnos a ti para ser transformados. Como dice tu palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Yo quiero más de ti. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo no quiero ser como ninguna otra persona. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo te necesito aquí, en mi corazón, en mi vida, en mi alma. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, en esta mañana y ayúdanos a entender lo que significa ser cristianos. Ayúdanos a comprender esta bendición tan maravillosa que tú nos has dado de poder ser llamados tus hijos, de poder, Señor, haber tomado este camino y que podamos sacar pecho, pero por ti, el que no defrauda, el que no falla, el fiel y verdadero, el justo, el digno de alabanza, el único que merece toda nuestra atención. Señor Jesucristo, perdónanos si nos distraemos, perdónanos si nuestro rumbo se empieza a torcer, y ayúdanos a volver a la senda, a volver al camino y a ponerte a ti como primero, a ponerte a ti como nuestro objetivo, a que nuestra razón de estar aquí sea buscar el reino de Dios y su justicia. Que haya ese interés por orar, que haya ese interés por ayunar, que haya ese interés por leer tu palabra, que haya ese interés por consagrarse, que haya ese interés, Señor, por buscar de tu presencia, que no pongamos excusas, que no saquemos pretextos, sino que estemos dispuestos a darte el lugar que te corresponde. Que no seamos idólatras, quitándote a ti el primer lugar que solo es tuyo. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida y que seas el rey de esta iglesia. Toma tu lugar, Señor. Ven y toma tu lugar y entrónate en este sitio, en nuestros corazones, en nuestra vida y en todo lo que somos. Y ayúdanos a entender lo que significa ser cristiano. Ayúdanos a entender lo que es ser como tú y a crecer en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar y bendecir al Señor por un momento en ese lugar antes de irse de este sitio? Dele alabanza, dele gloria, dele honor. Levante su voz, glorifíquelo a Él. Dele la exaltación que Él se merece. A eso hemos venido a este lugar, a proclamar y a exaltar que no hay otro como nuestro Dios, que no hay nadie más hermoso, que no hay nadie más glorioso, que no hay nadie más amoroso, que no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la alabanza. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en este lugar, en esta mañana? Alabe el nombre de Jesús, alabe el nombre de Jesús. Solo proclamamos tu nombre, Jesús. Proclamo en las montañas, también en la ciudad. Aleluya. Proclamamos tu nombre, porque solo tú lo mereces. Toda la gloria es para ti. Dele gloria al Espíritu Santo. Deje que Él se mueva en este lugar. Deje que Él se mueva en esta mañana. Oh, necesitamos ser llenos, renovados,
bautizados por ese Santo Espíritu. Aleluya. Santo, santo, santo.
proclamar a Jesucristo. Hoy queremos proclamar a Jesucristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras necesidades. Y yo oro en esta mañana con toda autoridad de Dios, como ministro de su evangelio, y clamo por las promesas que están escritas en tu palabra, y que toda promesa es sí y es amén. Por eso yo la recibo hoy y la proclamo sobre tu iglesia. Recibe sanidad, recibe bendición, recibe provisión, recibe protección, recibe la ayuda de Dios sobre toda tu necesidad, en el nombre de Jesús. Y proclamo que esta semana es una semana de bendición, que las puertas se abren para tu vida y que prosperas en lo que hagas y donde pongas tus manos, de acuerdo a la santa voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor Jesús? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana, hermano Heriberto, hermana Amelia, gloria al Señor, pueden estar con las casas de la ofrenda. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Y vaya en paz y vaya en bendición. Gloria al Señor. Ay, amén, hermana. Mientras usted se prepara para ofrendar, venga María. Antes de que ustedes se vayan, gloria a Dios. Venga María, rápido acá. Vamos a orar por María, que está cumpliendo años. Venga María. Eso, vamos a orar por ella. Que Dios la bendiga, la prospere y que Dios cada día le dé más de su poder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por la vida de María y la pongo en tu presencia, Señor, para que la bendigas abundantemente en todas las áreas de tu vida, para que la prosperes, Señor, para que en su crecimiento, en su desarrollo, tú pongas tu mano y ella crezca en sabiduría, en gracia y en poder de Dios, para que este corazón que desde niño has llamado para ti, lo guardes, Señor, en santidad hasta el día de tu venida. Bendice sus sueños, bendice sus metas y anhelos, y que este año sea grandemente bendecido para su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, que te bendiga el Señor, que te guarde su amor. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, un año de felicidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feliz cumpleaños, María. Que tengan una feliz tarde de domingo. Puede pasar a colocar su ofrenda. Recuerde que si es diezmo, póngale su nombre, y si es arriendo, escriba arriendo.